Estamos meditando sobre lo que es el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Cristo el Mediador. Y en el capítulo 3, 4, 5 en adelante, lo que vamos a estar viendo, hermanos, es la obra consumada de Cristo, la obra de redención consumada. Y aunque estamos continuando con el estudio de la confesión, hoy vamos a detenernos en realidad en nuestro estudio. Es importante, hermanos, meditar en una verdad histórica. Debemos detenernos a considerar la siguiente pregunta: ¿por qué Dios se hizo hombre? Si vamos a empezar a meditar y a dar por sentado que la segunda persona de la divinidad se encarnó, debemos detenernos entonces por un momento y meditar por qué Dios se hizo hombre. Esta pregunta, hermanos, apareció aproximadamente en el año 1100 después de Cristo. La pregunta era: Cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? O sea, ¿cuáles fueron las razones por las cuales la encarnación tuvo lugar en la historia? ¿Te has hecho esa pregunta, hermano? ¿Te has hecho la pregunta por qué Dios se encarnó? En el concilio de Calcedonia, más o menos en el 451 después de Cristo, el credo dijo o postuló que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. Y esa en cierta manera es un tipo de respuesta. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Por nosotros, por nuestros pecados. Pero la pregunta del año 1100 después de Cristo, Cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre?, avanza un poco más allá de esa pregunta, de esa respuesta. Esta pregunta, que en realidad se convirtió en un gran debate, responde las siguientes preguntas. ¿Qué fue lo que hizo necesaria la encarnación? ¿Pudo haber, otra pregunta que responde este tratado, ¿pudo haber perdón de otra manera? ¿Que Dios no es todopoderoso para haberlo hecho en otra forma? ¿Era necesaria la muerte de Cristo o había otro medio posible de salvación? Hermanos, esta pregunta es cristológica en su corazón. Esta pregunta es teológica en su corazón. O sea, esta pregunta demuestra qué es lo que creemos de Dios, qué es lo que creemos de Cristo. Y hay tres figuras en la historia de la iglesia que debemos conocer para poder entender correctamente esta pregunta. Uno de ellos es Anselmo, otro de ellos es Abelardo y otro de ellos es llamado Donus Scotus. ¿Cómo respondió cada uno de ellos a la pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre? Anselmo dijo que la razón por la cual la muerte de Cristo fue necesaria fue a causa de los atributos de Dios. Anselmo insistía en que la muerte de Cristo era algo necesario, que la muerte de Cristo no fue algo opcional, no fue un mejor método. La muerte de Cristo era necesaria.
La muerte de Cristo, decía él, era necesaria por causa de la maldad del hombre. Cristo, ya que no tenía pecado en sí mismo, por su muerte podía dar mérito a favor de los pecadores. Ahora, aunque Anselmo provee la mejor respuesta de estos tres hombres, en el tiempo de la Reforma se corrigieron algunos errores de Anselmo que veremos más adelante. ¿Cómo respondió Abelardo a esta pregunta? ¿Por qué Dios se hizo hombre? Abelardo dijo que la muerte de Cristo fue opcional. La muerte de Cristo fue opcional. ¿Por qué? Dado que Dios es amor, Él no requiere la satisfacción de su justicia. Dios es amor. Dios puede perdonar como quiera que a Él le plazca. Dado que Dios es amor, si los pecadores pecan contra Él, Dios no debe juzgarlos, no debe derramar justicia, porque Dios es amor. Así que el sacrificio de Cristo más bien fue un esfuerzo por persuadir a los hombres a que vuelvan a Dios. Escucha esto, hermano. Este es un entendimiento centrado en el hombre. Cristo es más bien solo un esfuerzo de persuadir a los hombres a que regresen a Dios. Como si Cristo hubiera muerto, diciendo: mira cómo te ama Dios, que me envió a morir por ti para demostrarte el amor y que Él te acepta. Hoy en día, al menos yo en la iglesia que el Señor por su gracia me sacó, escuchaba estas frases y quizá tú también las has escuchado. La cruz de Cristo demuestra cuánto te ama Dios y cuánto, escucha esto, hermano, es aberrante, es simplemente aberrante. La cruz de Cristo es la demostración de cuánto está Dios dispuesto a dar con tal de no estar separado de ti. Herejía, blasfemia. Esto es lo que llaman el argumento moral, como una interpretación moralista de Cristo, como siendo el hombre que viene a decir: mira cuánto Dios te ama, y quieres ver cuánto Dios te ama, voy a morir en la cruz para demostrarte cuánto te ama. Hermanos, Cristo no murió en la cruz para demostrar a los hombres cuánto Dios los ama. Es verdad, su amor se despliega en la cruz, pero es incorrecto hablar de esa manera. Es aberrante esa interpretación. Pero hubo otro hombre, hemos hablado de tres. Anselmo habló de los atributos de Dios, hacían necesaria la muerte de Cristo. Abelardo habló de, dado que Dios es amor, puede perdonar como Él quiera, y por tanto la cruz es la demostración para que regresemos a Dios. Pero hubo otro llamado Donus Scotus. No sé si estoy pronunciándolo bien en español, no sé si es Dunus Scotus o Donus Scotus. No sé si lo traduje bien. Él también estaba en contra de Anselmo. Así como Abelardo estaba en contra de Anselmo, también Scotus. Pero Abelardo estaba en contra de Anselmo, diciendo: Dios es amor. ¿Por qué dices que la cruz de Cristo es necesaria? Él no necesitaba que su justicia fuese satisfecha. Él es amor, puede perdonar sin que su justicia sea satisfecha. Scotus fue por otro lado. Digo, a ver, Anselmo, ¿que no Dios es todopoderoso? Y si Dios es todopoderoso, ¿qué no puede perdonar como a Él le plazca?
Cristo simplemente fue la forma que Él arbitrariamente tomó. La encarnación fue simplemente la decisión arbitraria de Dios, como pudo ser la encarnación, la crucifixión, como pudo ser cualquier otro medio, porque Dios puede perdonar como a Él le plazca. A tal grado, hermanos, de decir que si Dios te quiere perdonar, imagínense, Dios es todopoderoso, y si Él te dice, ok, te voy a perdonar si das una limosna alguna vez en tu vida. Dios lo puede hacer. Si Él lo decide hacer así, está bien. De cualquier manera, la muerte de Cristo no era necesaria, sino fue la decisión arbitraria de Dios. Hermanos, ¿estamos de acuerdo con Scotus? ¿Crees que Dios es todopoderoso? ¿Puede perdonar de otra manera aparte de Cristo? Si dices que no, entonces yo te pregunto, ¿qué no es todopoderoso? Uno niega la necesidad de Cristo por medio del amor. Dios puede perdonar sin necesidad de castigo, sin que su ira sea satisfecha. El otro niega la necesidad de Cristo, ya que Dios puede perdonar de la manera que le plazca, pues Él es todopoderoso. Demostremos, antes de indagar sobre cuál es cur Deus homo, cuál es la respuesta de cur Deus homo, por qué Dios se hizo hombre. Antes de indagar la respuesta correcta, demostremos bíblicamente, hermanos, que estas dos posturas son erradas, son equivocadas. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí. Sí. Dice Tito 1:2, Dios no puede mentir. Dice 1 Timoteo 1:17, Dios no puede dejar de ser. Hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer y por eso es todopoderoso. 2 Timoteo 3:13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede mentir, Dios no puede dejar de ser. Entonces es una conclusión errada decir que Dios puede perdonar a los pecadores de cualquier forma que Él decida. ¿Por qué es errada, hermanos? Este es algo esencial de la teología propia, de lo que es llamada la doctrina de Dios. Eso es algo esencial, que los atributos de Dios no actúan indistintamente a sus otros atributos. En Dios no hay algunos atributos en su ser y algunos actúan independientemente de los otros. En Dios cada atributo obra y trabaja en perfecta armonía con los demás. Así que la voluntad de Dios, dice, Dios es todopoderoso y puede perdonar como Él quiera. Sí, Dios es todopoderoso, pero dado que su voluntad no actúa en contra de su santidad y su justicia, Dios no puede perdonar de todas maneras, porque para que su perdón sea efectuado, su justicia debe ser satisfecha. Tan sencilla verdad es aprendida en el catecismo para niños. ¿Dios puede hacer todo? Pregunta. Respuesta: sí. Punto. Y continúa la respuesta: todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Dios puede hacer todo, pero todo lo que está de acuerdo a su voluntad. Todo lo que está de acuerdo en perfecta armonía. Esto es lo que es llamado en la teología la simplicidad de Dios. Que Dios no es un ser compuesto de muchos atributos. Dios es un ser perfecto en total armonía con todos sus atributos, hermanos. Es verdad, debemos hacer distinción porque hay diferentes atributos, o como lo llama Berkov, perfecciones en Dios.
pero estas jamás se pelean internamente. Estas jamás se contraponen, como si la voluntad actuara y la justicia repelara diciendo: no me estás considerando a mí en tus decisiones, voluntad u omnipotencia. No me estás considerando para nada. En Dios no hay ese tipo de composición. Sus atributos trabajan en perfecta armonía. Esta es la razón por la cual la confesión empieza en el capítulo 2 con la doctrina de Dios. Y si quieres indagar más sobre la doctrina de Dios en la confesión, pon atención a las palabras que dice que Dios es un ser sin cuerpo, sin partes y sin pasiones. Es ahí lo que estamos hablando. No es un ser compuesto. Por tanto, afirmamos que Dios no podía perdonar de ninguna otra manera. Hermanos, la pregunta gira en torno a esta pregunta. ¿Cristo fue una opción? ¿O Cristo era necesario? Hagamos estas dos preguntas para profundizar, para tratar de indagar, de cavar un poco más en esta pregunta principal. ¿Fue la muerte de Cristo necesaria? Y, hermanos, esta segunda pregunta es profunda y sencilla a la vez. Tan profunda como para que las mentes más desarrolladas tarden toda su existencia meditando, y tan sencilla como para el niño que recibe el catecismo pueda aprender la cristología. ¿Qué hay en Dios que hizo necesaria la muerte de Cristo? Ok, ¿fue la muerte de Cristo necesaria? Decimos, sí. Ok, pero ¿qué hay en Dios que hizo la muerte de Cristo necesaria? Rechazamos a Donus Scotus con la primera respuesta, y ahora vamos a rechazar por medio de un argumento positivo o negativo al mismo tiempo la respuesta de Abelardo, y al mismo tiempo vamos a dar nuestra posición. Decimos esto, y si quieres apuntar estas palabras en tu confesión, serán de sumo valor. La muerte de Cristo es consiguientemente absolutamente necesaria. Consiguientemente absolutamente necesaria. Aquí, hermanos, prácticamente estoy citando, o más bien tomando el concepto del teólogo John Murray en el libro que recomendamos altamente llamado Redención consumada y aplicada. Decimos esto: la muerte de Cristo es consiguientemente absolutamente necesaria. Por consiguientemente, hermanos, se quiere decir que dado que Dios quiso salvar a los pecadores, eso es consiguientemente, la muerte de Cristo es necesaria. ¿Qué se enfatiza por la palabra consiguiente? Hermanos, que Dios no estaba obligado a salvar. Si alguien te pregunta, ¿era necesaria la muerte de Cristo? Puedes decir, depende qué quieres decir con necesaria. Si quieres decir con necesaria que Cristo estaba obligado, o que Dios estaba obligado a dar un camino de salvación a sus criaturas caídas, la respuesta es no. No, la respuesta es no. Dios no estaba obligado a dar un medio de salvación. Recuerda esto, hermano. Los ángeles cayeron y Dios no les envió un Salvador. Y Dios sigue siendo justo, amor, bondad, benignidad. Si no hubiese decidido salvar a los hijos de Adán caídos en el pecado, Dios hubiese sido 100% el mismo Dios, amor, benignidad, un Dios bondadoso. Escucha esto:
si Dios no salvaba a los pecadores, Dios seguía siendo infinitamente amor. Impresionante. Pero, dado que quiso, según su beneplácito, no por alguna fuerza externa, no como si algo lo empujara a salvar, sino decidiendo libremente salvar, entonces fue necesaria. Hermanos, esto es algo que los arminianos no podrían tener como un concepto real. ¿Por qué? Porque según los arminianos, Cristo vio o Dios vio de antemano quiénes iban a portarse bien y quiénes iban a rendirse a Cristo. Y entonces dijo, a ellos los elijo. Hermanos, en una concepción correcta o consistentemente arminiana, ellos tendrían que afirmar que Dios fue movido a salvar por causa que vio que los hombres recibían a Cristo. No. Los hombres se humillan porque Dios decidió salvar. Entonces, con estas tres palabras, consiguientemente, absolutamente necesaria, con la primera queremos decir, ¿qué afirmamos con la primera? Que Dios libremente decidió salvar y que por lo tanto, la muerte de Cristo era absolutamente necesaria. Hermanos, una vez la Santa Trinidad decide salvar a los pecadores, ya consiguientemente, una vez la Santa Trinidad decide pactar para salvar a los pecadores, entonces ¿Cristo se vuelve una opción o Cristo se vuelve una necesidad? Vayan conmigo a Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos 2, 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Aquí hay un gran paréntesis. La frase podría leerse también, porque convenía a aquel que perfeccionase por aflicción al autor de la salvación. Aquí convenía, en el griego, tiene el concepto no de una posibilidad comparado con otra, y esta es más conveniente que la otra, sino la palabra griega enfatiza deber, necesidad. O sea, era necesario que aquel que iba a perfeccionar por aflicción, o sea, que iba a salvar por aflicción, fuese a través de los sufrimientos. Mira, ¿cómo se confirma esto en el versículo 17 del mismo capítulo? Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y saltémonos esa parte para venir a ser misericordioso y ver la última frase, para expiar los pecados del pueblo, por lo cual debía ser todo semejante a sus hermanos, para expiar los pecados del pueblo. La encarnación, la voluntaria codescendencia de la segunda persona de la divinidad, no fue una opción. Debía ser en todo semejante. Una vez Dios decide salvar, la encarnación se vuelve la necesidad.
el deber. Hay otros textos que quizá más declaran esta verdad. No, espero que con la misma claridad que vayan a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Hermanos, espero que se deleiten. Particularmente ha sido un placer meditar sobre la doctrina de la cristología y espero que esta pequeñita pausa en la confesión, que va a ser parte de la confesión también, hermanos, se puedan deleitar en estas verdades. Juan capítulo 3, versículo 14. Escuchen las palabras que voy a enfatizar. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Escucha, ¿para qué? Es necesario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que los hombres pudiesen obtener vida eterna, era necesario que el Cristo padeciese por los de su nación. Era necesario que de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo de Dios fuese levantado para la salvación. Era necesario, no era una opción, no fue la mejor manera que se le ocurrió a Dios, era la única opción. Gálatas 3, 21, prácticamente, vayan a Gálatas 3, 21. Este texto prácticamente dice, a través de un razonamiento lógico, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, rechaza toda otra forma, principalmente la ley, como medio de salvación. Gálatas 3, 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Si hubiera otro medio para que los pecadores pudieran ser salvos, ese otro medio se hubiese podido usar. Dice, si por la ley, mejor hubiera sido por la ley, pero no fue por la ley. No solo para que Dios demostrara, se podía a través de la ley, pero vamos a demostrar cuánto ama Dios al mundo. Podía ser por medio de la ley, pero vamos a intentar que Dios demuestre a través del amor. Dice, no, si hubiera sido por la ley se hubiera hecho. Era imposible por la ley. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, era necesaria la muerte del Señor Jesús. Acompáñeme a un texto más. Hebreos 9. Este texto, podemos aprender algo de este texto cuando leas Levítico. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto es algo que los hebreos, que los judíos aprendieron. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras, ¿qué son las figuras, hermanos? Levítico, los sacrificios, los derramamientos de sangre a través de animales eran figuras. Escucha esto. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales
fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. A veces solemos ir al libro de Levítico y pensar de Levítico como Levítico era el fundamento para el sacrificio de Cristo. Y entonces el Señor, viendo Levítico, formula la cruz. Establece cómo debe ser la cruz. ¿Ok? Si el Levítico debe ser a través de derramamientos de sangre, la cruz debe ser a través de derramamiento de sangre. No es lo que el texto está diciendo. El texto está diciendo que los aspectos levíticos eran figura de las cosas celestiales. Que cuando Levítico fue dado, el Padre veía el sacrificio sangriento de su Hijo y a la luz de eso enseñó al pueblo el Levítico cómo iba a ser el futuro sacrificio. Así que vean el argumento de este texto. Si las cosas terrenales, las figuras demostraban que no había perdón, y en verdad no lo había, sin derramamiento de sangre, cuánto más era necesaria la sangre del Hijo de Dios para el perdón absoluto de los hombres. Dice John Murray, la necesidad del derramamiento de sangre en las ordenanzas levíticas es simplemente una necesidad que nace por la necesidad del derramamiento de sangre en el reino celestial. Me encanta eso. El Levítico, ¿necesario derramamiento de sangre? Sí, pero es necesario porque eran figuras de la necesidad. Escucha esto, era figura de la necesidad del derramamiento de sangre en el aspecto celestial. Oh, el Padre no perdonaría a los pecadores sin el derramamiento de sangre. Hemos más o menos respondido a la pregunta, ¿por qué Dios se hizo hombre? Espero que se vaya estructurando en nuestras mentes, hermanos, la respuesta. Pero avancemos a nuestro último paso en responder esto. ¿Por qué? Ok, sí entiendo. El texto habla que no hay perdón sin derramamiento. Pero ¿por qué? Sí, el texto habla que la muerte de Cristo era necesaria. Lo veo que era necesario. Al que iba a perfeccionar tan grande salvación fuese afligido. Lo entiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Debemos responder la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hay en Dios que hizo necesaria la muerte de Cristo? Aquí fue donde Anselmo superó a los otros dos. Uno dijo la arbitrariedad de Dios. Fue arbitraria la decisión. Otro dijo, fue la mejor forma. Anselmo dijo, no, era necesario por causa de los atributos de Dios. Pero hermanos, aquí es donde en vez de quedarnos en Anselmo, avanzamos a los reformadores, porque los reformadores tuvieron un cierto problema con Anselmo. Ahora, puedes comprar ese libro, está en español, Cur Deus Homo, así se llama. Y creo que te va a ser beneficioso, pero no nos dejemos ir con la respuesta de Anselmo totalmente. Anselmo contestó que fue por causa. ¿Qué atributo fue que hizo necesaria la muerte de Cristo? Dijo Anselmo, el honor de Dios. Y mira, y lo lees y puedes decir, suena bien. Ok, Dios iba a perdonar, pero el pecado, hermanos, es una gran ofensa para con Dios, ¿cierto? Entonces, si iba a perdonar, debía haber un castigo. Entonces, por causa del honor de Dios, para que no se crea que Dios perdona sin castigar el pecado, Cristo muere. Es por causa del honor de Dios.
Y en cierta manera, quizá podríamos estar de acuerdo. Pero aquí fue donde Lutero y los demás reformadores vieron ciertos peligros en esta respuesta. De hecho, Anselmo hablaba, y aquí no los quiero confundir, pero hablaba como de dos maneras de que el perdón ocurriera. Por la satisfacción de Dios, que ya estaba completo con el derramamiento de sangre, o por el castigo. Y él vio cierto aspecto opcional. Pero los reformadores avanzaron y ellos dijeron: el atributo a la raíz de la muerte de Cristo es su justicia, su santidad. Si tienes tu confesión, ábrela en el capítulo 8. Dice en el capítulo 8, párrafo 10, después del la primera referencia cruzada, después de la referencia cruzada número 1, dice así: y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitábamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Hay cierto énfasis de reconciliación, pero ve al párrafo 5. Párrafo 5. Dice: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo, que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Hermanos, con esto no estoy diciendo que en la cruz no tenemos un despliegue del amor de Dios. Claro que sí. O de su gracia, sí. Pero a la raíz de la pregunta no es ¿qué atributos se revelan en la cruz de Cristo? Diríamos amor, misericordia, su verdad, su justicia, su gracia, su paciencia y demás. Pero esa no es la pregunta. ¿Qué atributos se revela en la cruz? La pregunta es, ¿qué hay a la raíz del carácter de Dios? Que hizo necesaria, una vez que Dios quiso salvar, hizo necesaria la muerte, la encarnación, la crucifixión. Vayan conmigo a Romanos 3. Romanos 3, 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. He ahí a la raíz de la cruz, de la necesidad de la cruz, de la exclusividad de la cruz. He ahí por lo cual no podía haber otro medio de salvación, porque la cruz de Cristo, el Evangelio, es el medio por lo cual el justo es el que justifica. Porque los pecados no quedan impunes. En ese mismo texto, en ese mismo capítulo, vean el versículo 19. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
es la ley que revela el pecado para que el entendimiento de la cruz sea claro que el Señor, que nuestro Dios es el único justo y el que justifica. Acompáñame a Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, ¿por qué era necesario que Cristo naciese bajo la ley? ¿Por qué cuando se dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, no solo se enfatiza que nació de mujer, sino que nació bajo la ley? Porque la ley es el ícono, el símbolo, el concepto más claro de la justicia de Dios. Por lo tanto, que nazca bajo la ley es la demostración de que Cristo tenía a la raíz el propósito de satisfacer las demandas de la ley. Las demandas de la ley. El hombre no puede ser justo aparte de la ley. Y hemos leído el texto que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No solo nace bajo la ley, nos redime de la maldición de la ley. ¿Qué es la maldición de la ley? Que el Dios Santo declara justicia por los pecados que contra Él cometemos. Ese es el Evangelio. La necesidad de un redentor, la necesidad de un fiador que pagase todas nuestras deudas. Hay un texto, quiero leer para ustedes. Lo extravié. Sí, ya. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Por qué debía haber derramamiento de sangre? ¿Por qué debía haber derramamiento de sangre y encarnación? Porque Dios no iba a perdonar a los hombres barriendo los pecados debajo de la alfombra, sino castigándolos. Hermanos, la justicia de Cristo, la justicia de Dios no podía quedar impune. Es importante entonces declarar cuando se pregunte, cur Deus homo, ¿por qué Dios se hizo hombre? Es importante aclarar, no fue una decisión arbitraria de Dios. Fue una decisión libre, pero no arbitraria. Libre porque no tenía que salvar a los pecadores, pero decidió hacerlo. Y una vez decide hacerlo, hermanos, la muerte de Cristo era necesaria, porque debía haber en una sola persona tanto la naturaleza humana con todas las debilidades concomitantes, pero sin pecado, y que al mismo tiempo, hermanos, tuviese la dignidad de al Dios ofendido. El milagro de la encarnación. El milagro, hermanos, de la encarnación. Mira esto. Acompáñame a Hechos, un texto más solamente. Déjeme encontrarlo, que no tenía planeado mencionárselos. Ya,
3:15, Hechos 3:15. ¿Por qué tenía que ser Dios? Esa ya sería un avance más a la pregunta: ¿por qué debía Dios hacerse hombre? ¿Por qué tenía que ser Dios? Y matasteis al autor de la vida. ¿No es impresionante este texto? No es, hermanos, no es de la humanidad morir. Obviamente de la divinidad no es el morir, es el vivir eternamente. Y aquí está el apóstol Pedro dando un discurso y diciendo que ellos fueron los que mataron. Y sabes, no menciona aspectos de la humanidad de Cristo específicamente. Es verdad, al decir que murió, está hablando de su humanidad. Pero nota lo que dice: y matasteis al autor de la vida. Impresionante. ¿Por qué debía haber en una persona humanidad y la deidad? Debía ser humano porque debía ser igual a nosotros. No podía pagar un ángel por los pecados del hombre, debía ser el representante, un representante. Pero ¿por qué debía ser Dios? Porque debía haber la misma dignidad al ofendido Dios, la misma dignidad en el Redentor que al Dios ofendido. Mira esto, Pedro ve la cruz, y cuando ve la cruz dice: al que mataron es el autor de la vida. Misterio de misterios, grande misterio, misterio por excelencia. Afirmo, la divinidad no muere, solo la humanidad muere. Pero cuando ves a Cristo, ves al Dios hombre, y a Pedro decir: el autor de la vida murió. Y como lo he dicho tantas veces en nuestra exposición de la confesión, no me pidan que explique eso, hermanos, porque no se puede. Hermanos, no tenía que haber redención, pero una vez hay redención, solo Cristo era nuestro fiador. Alabemos, demos acción de gracias, que nuestro corazón rebose por este precioso, excelso, consumado sacrificio. Que el Dios eterno se hizo hombre para el beneficio de la naturaleza, de la raza caída de Adán. Ese texto es semejante al que una ocasión nuestro hermano Joseph expuso en Hechos capítulo, creo que es 18, que dice, hablando del derramamiento de sangre y atribuyéndoselo a Dios, el derramamiento de sangre de Dios por su iglesia, es semejante a aquel texto que dice: mataron al autor de la vida. Amigo, eso es por lo que puede ser salvo, nada más. Porque Dios hombre pagó e hizo satisfacción por las demandas de nuestros pecados.